Presentado como un exclusivo destino turístico y residencial, con amplias áreas verdes, campo de golf y la promesa de una vida tranquila y segura, Metro Country Club se convirtió en el sueño residencial de muchas familias dominicanas y extranjeras. Pero décadas después, ese sueño parece desmoronarse. Hoy, más de una decena de propietarios enfrentan notificaciones de desalojo a pesar de haber comprado y de contar con títulos y documentos legítimos. Detrás de las fachadas impecables y los jardines bien cuidados, se libra una batalla legal por la propiedad de los terrenos, marcada por doble titulación, presuntas irregularidades y un limbo jurídico que amenaza con dejar a estas familias sin el hogar que por años han llamado suyo. Vendido hace poco más de 3 décadas como un paraíso residencial y turístico, Metro Country Club ofrecía mucho más que un hogar. Prometía tranquilidad, exclusividad y una inversión segura. Fuimos a varios proyectos y este fue el proyecto que más le convino a la esposa y llegamos hasta aquí y hubo un señor que es el que vende, que nos dio el tour, nos enseñó varias y esta fue la que nos gustó. Ramón Cabrera dice compró a un propietario que aún tenía la villa comprometida con una hipoteca bancaria. Y el banco le pagó a él, entonces pasó a nuestro nombre. Otro que decidió retirarse entre calles arboladas y campos de golf es el ciudadano español Manuel Casanova Martínez, quien lleva casi 2 décadas residiendo en el complejo. Eso fue en el 2007 y en el 2011 hicimos un deslinde y nos dieron el título definitivo. Pero los sueños que construyeron decenas de familias se han convertido en una pesadilla desde hace más de 2 meses. Llegamos a trabajar y me dice, te llegó una notificación aquí, veo la notificación, dice Metro Country Club, procedo a llevársela a Metro Country Club. Digo, mira, notificaron la J17, pero fue a Metro Country Club. Ellos se quedaron como en el aire, que no sabían. Después me llama el vecino y me dice, vecino, ¿a usted le llegó una notificación? Digo, pero fue al Metro, fue equivocada. No, vecino, averigüe. Empezamos a indagar, llamamos a un agrimensor. Cuando el agrimensor averigua sobre mi propiedad, hay otro título, sacado en el 2024. Llegó a mi casa una intimación de desalojo, no a nombre mío, a nombre de Metro Country Club. Asegura, la llegada del documento le tomó por sorpresa. Pensé que era un error, totalmente un error, porque mi título no tiene ninguna hipoteca, no le debo un centavo a nadie de la casa. Tengo mis pagos del IPI al día, hice mi transferencia y entiendo que si un gobierno me cobra impuestos religiosamente, también debe protegerme. El documento de intimación de abandono de manera voluntaria de inmueble, enviado a nombre de Sugel Elías Atala Laham, el 12 de septiembre de 2025, les daba un plazo de 15 días para que abandonaran la propiedad. Dicho documento añade además que el inmueble fue expropiado en ocasión a un procedimiento de embargo inmobiliario ordinario en contra de Metro Country Club. No dice el nombre por ningún lado de Ramón Cabrera, solamente J17. Y tratamos de comunicarnos, ellos se hacen como que no saben. La respuesta de Metro llegó casi un mes después, el 9 de octubre. El documento firmado por el Departamento Legal del Country Club dice que algunos solares y villas del complejo han sido involucrados en una ejecución judicial irregular, iniciada por una persona que alega poseer un crédito en contra de Metro, no de ningún otro tercero, bajo el alegato de que dichas propiedades aparentemente no habían sido transferidas y años después aún se encontraban a nombre de Metro Country Club. El documento continúa diciendo que de acuerdo a informes preliminares obtenidos, en algunos casos en específico, esta situación habría surgido por una duplicidad en los registros de la jurisdicción inmobiliaria, error del registro, no cancelar un título anterior, por ejemplo, y emitir uno nuevo, y en otros, por la falta de ejecución de las transferencias en los plazos establecidos por la normativa del país.
Entonces ellos emitieron un comunicado que el problema que está pasando, la culpa es de nosotros, porque nosotros ni hicimos del INDE, ni traspasamos el título, no hicimos nada. Donde todo eso es faltando a la verdad, porque el del INDE se hizo de esta propiedad y de todo lo que yo conozco, el de esta propiedad, el del INDE fue el 2008. Nosotros no sabíamos que comprando en el 2007, la empresa que nos vende en el 2017 le iba a hacer un préstamo al señor Atala y que el señor Atala iba a conseguir un título de nuestra propiedad en el 2023. Algo insólito, porque si ustedes se fijan, ambos títulos vienen de la misma empresa, que es Metro Country Club. Uno de los acreedores de Metro Country Club, el señor Sujay Atala, ganó una sentencia donde le adjudicaron 19 propiedades que supuestamente y según documentos de títulos eran pertenecientes a Metro Country Club. Antonio Pimentel Hernández es presidente de la Asociación de Propietarios de los Inmuebles de Metro Country Club. Sin embargo, de esas propiedades, casi todas ya habían sido vendidas a terceros que habían hecho todo su proceso de deslinde, registro de títulos, pago del IPI, todo el proceso legal que implica la compra de un inmueble en la República Dominicana. Nuestro cliente nos apodera a nosotros de un pagaré notarial que contiene obligaciones de pagar sumas de dinero. Esas obligaciones, pues, desde el año 2017 no se pagaban por Metro Country Club, Grup Metro y el señor Luis José Asilis. Sócrates Rodríguez es el representante legal de Sujay Atala, a quien dice le fueron adjudicadas 19 propiedades. Identificamos propiedades que no tenían ningún tipo de cargas ni gravámenes ni de anotación de ninguna naturaleza. Sobre eso viene por un inscrito una hipoteca en primer rango. Producto de esa hipoteca se inicia un proceso de embargo inmobiliario. Ese proceso de embargo inmobiliario fue altamente incidentado por los abogados de Metro Country Club y del señor Luis José Asili y Grup Metro. Este es un tema que básicamente se origina por un error que es atribuible exclusivamente al registro de títulos de San Pedro de Macorís. Cuando se construye el proyecto Metro, cuando se conceptualiza, eran básicamente 3 títulos madres. En Metro se han entregado miles de propiedades y ninguna a lo largo de 30 años han tenido ningún tipo de inconveniente. El abogado Yuroski Mazara representa Metro Country Club, Metro Group y Luis José Asilis. Entonces hubo una situación con 14 inmuebles de manera particular que el registro de título de San Pedro de Macorís no canceló el título viejo cuando entregaba el nuevo que ya estaba deslindado. Entonces son inmuebles que tienen una designación catastral totalmente nueva, distinta, pero hay una duplicidad porque se mantuvo por un error del registro el título viejo, el título anterior. Esas son propiedades que tenemos la certificación de estado jurídico. Fue un proceso que fue conocido por un tribunal y que un juez directamente lo verificó. Nos reunimos con el señor Atala y su abogado para explicarle que nosotros no somos deudores de él y que esto tiene un dueño que reside aquí, no vacaciona, sino que reside aquí. Un dueño con un título y con una hipoteca en primer rango. Y fuimos donde el abogado del Estado, quien nos trató como si fuéramos vil delincuentes. No, del Seibo, el abogado del Estado del Seibo. Aunque son 19 las propiedades adjudicadas a Atala, no todas tienen título o están a nombre de otro dueño. Específicamente pudiésemos hablar de unos 3, 4 casos. De las propiedades que fueron ejecutadas, esos ocupantes habían hecho un proceso de deslinde irregular. Un proceso de deslinde sobre un inmueble ya deslindado.
sea, cuando usted tiene un certificado de título definitivo, usted no puede hacer un deslinde encima de ese certificado de título, porque el deslinde se hace sobre cuando usted tiene una carta constancia, una porción de terreno dentro de una parcela y usted quiere deslindar esa porción dentro de la parcela madre. Hay personas aquí que compraron vía banco y todo el mundo sabe que los bancos dominicanos, que no son fáciles, hacen todo un proceso de limpieza antes de embargarse en hacer un préstamo inmobiliario a una persona. Cuando regresemos, ¿qué dicen expertos en materia inmobiliaria sobre el caso que mantiene a residentes de Metro Country Club en un limbo jurídico? Y es que tenemos una dualidad de situaciones. La primera, la situación de aquellos que no transfirieron su derecho de propiedad en tiempo oportuno, encontrando un acreedor que ha hecho una investigación en relación a los inmuebles que estaban a nombre de su deudor y ha encontrado un conjunto de propiedades que habían sido vendidas por él. Sin embargo, los propietarios se descuidaron en el proceso de transferencia de estos activos. Robinson Cuello es abogado especialista en derecho inmobiliario y registral. El segundo escenario es muy delicado, ya que se trata de personas que sí cumplieron con la formalidad de registro. Sin embargo, la empresa vendedora les transfirió derechos en constancias anotadas. Y esas constancias anotadas fueron objeto, en algunos casos, de proceso de deslinde, pero los inmuebles estaban ya previamente deslindados con el sistema tradicional, es decir, que tenían una designación solar, manzana, parcela, porción, y ellos hicieron el proceso de georreferenciación, otorgando una designación catastral posicional. Recuerden de que estamos hablando de que Metro en el año 95-96 realizó unos deslindes sobre esa parcela en varias porciones de terreno dentro de la misma. Luis René Mancebo también es abogado de Atala. Si ya tú tienes un título o un proceso de deslinde realizado, lo que correspondía era poder hacer o debía hacer una transferencia, venderle los derechos de ese título, no venderle una porción de terreno para que esa persona procediera a hacer un deslinde sobre un terreno que ya estaba deslindado, lo cual es algo anómalo, algo que no es admitido por la ley y que es irregular. El proceso de deslinde que operó sobre la ubicación que habían adquirido los propietarios fue aprobado por una debilidad del sistema que no se percató que ya ese inmueble tenía un plano aprobado y un certificado de título expedido por la jurisdicción. El certificado de título se queda intacto y lo que se genera un nuevo certificado, o sea, producto de ese deslinde. Pero ese nuevo certificado, o sea, es originado sobre un proceso irregular. Los adquirientes que compraron de la empresa y que agotaron este proceso deben ser, desde el punto de vista jurídico, considerados terceros adquirientes de buena fe a título oneroso, ya que los mismos tenían la posesión, recurrieron a las formalidades que prevé el sistema y la figura del tercero registral debe protegerlo, porque esto es parte de los criterios de seguridad jurídica. Todas las personas que estamos en el problema han hecho su deslinde y tienen mucho tiempo con su deslinde. El caso de esta propiedad desde el 2008 y una sentencia de un juez que dice que todo título anterior debe de ser cancelado, debió de ser cancelado y no lo cancelaron. Se quedaron con el título en la mano porque en mesura catastral nos dijeron que ese título fue retirado, el otro título, y que el deber del que retiró el título, que fue el desarrollador de este proyecto, debió llamar a cada dueño de propiedad y entregarle su título. Él se quedó con el título, según nos explicó Mensura, el título de nosotros, lo recibió, se quedó. La empresa debió entregarle el título que le correspondía a esta parte y no venderle con una constancia anotada sobre la parcela de todo el proyecto. Lo que procedía era una transferencia de los derechos de ese certificado, del original, del primario, a favor del adquiriente. Pese a que es ahora, en 2025, que quienes compraron propiedades en Metro se enteran del conflicto
que podría arrebatarles años de esfuerzo, el caso realmente inició en los tribunales en 2023. Al inicio del proceso, nosotros propiciamos un acercamiento con el señor Luis José Asilis en su calidad de representante de las empresas deudoras y por sí mismo también. Vino aquí a la oficina, se sentó con nosotros, le dijimos que teníamos esta situación, quedó de hacer una propuesta, pero nunca esa propuesta se materializó. Mancebo asegura fueron varios acercamientos. Fuimos en esta ocasión a su oficina en la Churchill y ahí también ocurrió lo mismo, que iba a ver el caso, que lo iba a reflexionar, que lo iba a conversar con sus abogados y que nos iba a hacer una propuesta que tampoco nunca llegó ni se materializó. Una vez emitida la sentencia de adjudicación y previo a la notificación a los ocupantes de los terrenos, narra nuevamente intentaron conversar. En esta ocasión se iba de viaje en los próximos días y que tan pronto regresara a su viaje se iba a acercar a nosotros con una propuesta que tampoco se materializó. Si él se hubiese comunicado con nosotros y nos hubiese manifestado de que él había vendido esas propiedades, probablemente hubiéramos hecho algún otro acercamiento, algún tipo de abordaje totalmente distinto con esas personas que están ocurriendo la situación. Nosotros, como desarrolladores del proyecto, convocamos a los propietarios, les mostré todo, les expliqué realmente el origen de la situación. De hecho, los abogados que estaban ahí en presencia lo entendieron y están conscientes de que realmente es un error de registro. Ciertamente, como pudiese alegar la compañía, el error fue cometido por la jurisdicción en este escenario que no cumplió con su rol de fiscalización, en el caso específico la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales a través de las direcciones regionales. Su responsabilidad es evitar que los inmuebles puedan duplicarse, es decir, que sobre un mismo terreno pueda aprobarse un trabajo técnico 2 veces. Hemos tenido bastantes procesos judiciales, más de 30 procesos judiciales con Luis José Asilis, dígase demandas de referimiento, demandas en nulidad, demandas en nulidad de mandamientos de pago, suspensión de sentencias de adjudicaciones, recursos de apelaciones, recursos de casaciones, un sinnúmero de procesos judiciales. Se le hizo la explicación tanto desde el punto de vista técnico como del respaldo de parte de Metro, de que no tuvieran ningún temor en que no se iba a materializar ningún desalojo, que lo que tenían era que activar, como lo hicimos nosotros oportunamente, una litis que al final va a terminar cancelando ese certificado que debió ser cancelado de aquella época por el registro inmobiliario. Nunca se nos comunicó por parte del señor Luis José Asilis de que existían inmuebles que habían sido, vamos a decir, entregados a terceros que lo ocupaban. Siempre los procesos versaron o se circunscribieron única y exclusivamente en una propiedad que es del mismo Luis José Asilis. El 24 de abril de 2024, los abogados Yurovsky Mazara, Lisette Tamares y Francesca Mota, en representación de Metro Country Club y Group Metro, representadas por Luis José Asilis, interpusieron una demanda incidental en exclusión de inmueble de proceso de embargo inmobiliario en la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Pretendían, según la sentencia, que se excluyera el inmueble descrito como parcela 220A 48 Ref 15 del Distrito Catastral número 6.1, que tiene una superficie de 2.397 metros cuadrados, alegando que dicho inmueble fue vendido y transferido a la entidad Gladiator SRL en fecha 4 de marzo de 1996, según constancia anotada, por lo cual no pertenece desde 2009 a Metro Country Club, sino a Gladiator. Sin embargo, sin explicación, dice la demanda, el registro de títulos generó duplicidad de registro de derecho de propiedad, permitiendo la inscripción de la creencia del señor Suheil Atala en un inmueble que no forma parte de los bienes del deudor. Dicha demanda y otra interpuesta por los representantes de Gladiator fueron rechazadas. Lo que nosotros entendemos, y eso lo determinará un tribunal, pero estamos seguros de cuál es la situación, de que son certificados que se obtuvieron de manera irregular, producto de un procedimiento de mensura irregular de esos adquirientes.
O sea, pero el título de metro, que fue el título ejecutado por parte nuestra, es el título que se originó de esa parcela. La empresa vendedora siempre le deberá garantía a quienes les ha vendido sus propiedades. Tendrá que responder respecto a la venta de estos derechos y a las pérdidas cuantiosas que pudiesen recibir, los daños que pudiesen haber recibido estos propietarios. Las familias afectadas se encuentran desesperadas. Porque el que venga a mi casa, que yo compré con mi dinero, a desalojarme, se atiene a las consecuencias. Y la verdad que sería algo que no sabría que podría pasar. Y una autoridad que pare este atropello que ellos han permitido, porque ellos son los que han dado los títulos y ellos son los que han dado quiesencia para que esta persona nos intimide. Imagínese la inseguridad que estamos llevando en un sistema donde usted hace todo lo que tiene que hacer y de golpe y porrazo aparece alguien que su propiedad no le pertenece. Eso afectaría todo el esquema de seguridad jurídica y la predictibilidad que debe tener un sistema de esta naturaleza. Tienen sus certificados de título, tienen una certificación de cargas y gravámenes que dice que no tienen ninguna carga, ningún gravamen, y su designación catastral corresponde con la ubicación que ellos tienen. De manera que no hay forma que se autorice la fuerza pública porque cada quien tiene un título legítimo. La Ley 108 del Registro Inmobiliario del 23 de marzo del año 2005 establece en su artículo 38 la habilitación de un fondo que se llama Fondo de Garantías sobre Inmuebles Registrados, que ha sido creado con la finalidad de indemnizar a todas aquellas personas que se vean perjudicadas respecto a la aplicación de la ley. Según Cuello, los propietarios que tienen sus títulos tienen mayores posibilidades de revertir el proceso. El recurso hábil para estos fines es la demanda de nulidad por vía principal contra el procedimiento de embargo inmobiliario que derivó en la adjudicación. En el caso de los que tienen sus títulos registrados, deben procurar la protección del sistema, deben procurar ser declarados terceros adquirientes de buena fe. Según explica el especialista, los que no lograron tener un título de propiedad del inmueble que adquirieron tienen pocas posibilidades. Estas personas tienen una acción en repetición contra la empresa que le vendió, que procuren atacar el procedimiento de embargo, que procuren acceder al sistema de justicia e incluso atacar la naturaleza del crédito y poder entonces perfeccionar sus derechos con la transferencia, porque no existe en este caso muchas posibilidades. Nosotros con nuestro título, nuestros papeles, todo al día, pagando IPI y todo, no vamos a salir corriendo de nuestra casa. Entonces pueden surgir altercados que puedan afectarnos a nosotros, físico y personalmente. Entonces ahí el gobierno va a querer entrar, o la Procuraduría. Antes que pase eso, por favor, que atiendan a nuestros llamados y hagan las averiguaciones que tienen que hacer y que cargue a quien tenga que caer mensura y los demás actores en este inconveniente. La recomendación del abogado en derecho inmobiliario es hacerse expedir los títulos de propiedad sobre los inmuebles que se adquieran y siempre contar con la asesoría de abogados capacitados a la hora de adquirir un inmueble. Hasta el momento, los tribunales han favorecido a Atala, mientras que los propietarios de los inmuebles esperan una solución que haga valer sus derechos. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo minutos aquí en Noticias SIN Emisión Estelar.